Muchísimas gracias. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes ya. Yo soy Antonio Alba, yo tengo que presentarme, pero a mí me tengo yo que presentar a mí mismo. Que Antonio Alba te está poniendo ya demasiado vistoso y Antonio solamente tiene una chaqueta para todos los eventos, o sea que estamos siempre con la misma. Que nada, daros la bienvenida a la presentación de un libro. La presentación de un libro es algo especial y en esta iglesia de Santa María, ¿se me escucha bien? Sí. En esta iglesia de Santa María es el marco incomparable para presentar un libro. Un libro del amigo Fran Terán, que es el cuarto libro ya, que escribe sobre tarifa. Y nada, Fran Terán no necesita presentación. Francisco Javier Terán Reyes, licenciado en Historia por la Universidad de Granada en 2002. 2002. Y colaborador de muchas revistas culturales de Tarifa y un gran escritor. Y cuando me pidió a mí, el primer libro, que este de Tarifa y sus comercios, el primer libro que prologo, para mí fue un privilegio, y acompañarlo aquí en esta mesa, pues también. Que Fran Terán es un gran historiador, un gran escritor, un hombre de cultura y casi una cultura de pueblo, una cultura llana. Escribe sobre la historia cercana de las personas humildes y la primera apuesta se la gano yo porque había dudas digo, no, hoy la iglesia de Santa María se queda pequeña, y faltan sillas. Y además también fue un extraordinario concejal de cultura y aquí pone aplausos. Bueno, del libro va a hablar, pero yo sí tengo que referir. Bueno, también está editado por siempre cuando tú publicas un libro y lo haces una editorial, una empresa de aquí de Tarifa, pues editorial Imagenta, y eso significa también calidad en el papel, en la maquetación, en la encuadernación y en todo. O sea que otro aplauso para Ildefonso Sena y el gran trabajo de un libro bien presentado. Y de Tarifa y de su comercio y todo eso, bueno, yo tengo un libro de Pérez Reverte en mi dormitorio que lleva 4 meses, tiene 250 páginas, yo voy por las 10 y no paso, pero él me dio el libro para la presentación y en 2 tardes me lo ventilé. O sea que significa que hay éxito total y además la prueba está aquí en la respuesta por parte de Tarifa. Yo no me quiero meter en el libro, pero sí quiero hablar de 2 temas porque me tocan en mi familia. Hay una tienda en la calle Santísima Trinidad que era de mi tío Baltasar Serrano y de María Gil, y hay mucha gente aquí que no
sabían que esa tienda existía. Pero esa era la tienda, era la casa de la feria de Tarifa para nosotros. Los años 60 y poco, yo nací en el 59, ya tengo 65 años, bien cumplidos, y en los años 60 veníamos nosotros a la feria de Tarifa, cuando todavía no teníamos coches ni 600 nada, veníamos en el coche de correo, el coche de línea, y entonces nos teníamos que quedar en Tarifa porque la vuelta de toda la campiña, Tahivilla cerraba a lo largo del año un día, el día de la Virgen de la Luz. Entonces todos los camperos, que yo lo digo con mucho orgullo, veníamos a la feria de Tarifa, pues veníamos en el coche de línea y después la vuelta con 4 taxis, como habla él, o 5 taxis, era complicado volver otra vez al pueblo. Y entonces pues nos quedamos esta tarde, me quedan 2 minutos. Entonces, que la vuelta era complicada, entonces teníamos que hacer noche, y yo me quedaba en la casa de mi tía, que era una tienda muy chiquitita, con un mostrador que no se podía pasar, y entonces pues la cantina y la feria quedaba al lado de la Alameda, y entonces pues para mí era la feria en 2, porque yo tenía 2 sitios para ir, por el Arco o por el Castillo, a la Alameda, hasta que descubrí que por la casa de Pérez que no se podía cruzar, y 2 también porque llevaba 2 pesetas, una que le daba a mi tía María y otra que le daba a mi madre, y así se terminaba la feria. Y termino ya, y quiero también hablar de mi pasado. Yo estuve en Tarifa y por ahí compañero Dulce, Paco Molina, en el 73-74, Dulce estudiaba, Paco Molina estudiaba y yo paseaba los libros. Yo vivía, tengo que recordar a mi tía Juan Romera y mi tía Luisa, yo vivía en la calle Pinto, allí donde le decían el Vietnam, y el instituto estaba en la Casa de la Cultura. Es decir, que leyendo tu libro me ha evocado mi adolescencia en Tarifa, porque de la casa de mi tía Luisa al instituto pues tardaba 10 minutos y además iba rápido, pero al regreso pues yo pasaba por todas las tiendas, por todos los comercios, por Casa Villanueva, la parada en Rufo y todos los sitios, y tu libro me ha emocionado. Y termino ya diciendo que te agradezco que hayas contado conmigo en el prólogo, que me cuentes aquí conmigo, que tengo una amistad contigo personal, eres un gran amigo mío, y también una amistad familiar. Familia de Terán, de aquí de Tarifa, y la familia también de Madrid, que se encuentra aquí hoy. Y nada, muchas gracias, felicidades por este libro y gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, lo primero que estoy sorprendido porque yo nunca he visto una iglesia en un marco tan bonito por la presentación de un libro y bueno, esto al final es muestra de cariño y así lo recibo, así lo tomo y me da fuerzas para seguir contando la historia, ¿no? Que siempre digo que somos muy pocos los que contamos la historia, que seamos constantes, y yo miro para atrás, miro para el lado y muchas veces me encuentro solo. Y desde aquí lanzar a todas las asociaciones, instituciones, que hay que cuidar al historiador, hay que mimarlo, hay que reconocerlo y es una parte fundamental porque está contando vuestras vidas y lo hace de manera altruista y así que estoy muy agradecido, estoy hasta muy emocionado de ver tantas caras amigas, autoridades, instituciones, amigos sobre todo, familia y demás. Voy a empezar diciendo que no hay nada más moderno que la nostalgia, porque no hay nada más antiguo que el futuro. Nuestra historia bebe de la fuente del olvido y contarla es mantener viva nuestra memoria. El libro que tienen entre sus manos añora una época pasada, pero mirando al futuro. Recoge sus páginas en 32 capítulos, casi los negocios más emblemáticos de la Tarifa que marcó una época dorada y de esplendor, que sería sobre los años 50 hasta los años 80. Pero lo primero que quiero hacer es dar las gracias. Quiero dar las gracias aquí a las Isabeles, a las personas que forman parte de mi vida, a mi hijo Marco, a toda la familia Terán, a mi tía Marilú. Está recogido en las páginas el agradecimiento a Imagenta, que es una editorial tarifeña, la figura de Ildefonso, ya lo ha dicho Antonio, es la mejor del campo de Gibraltar, tiene 250 libros y mi 4.º libro, sigo editándolo con él. A todos los amigos, daros las gracias por acompañarme, pero especialmente
tengo que citar 3 personas súper importantes, ¿no? Una es Manuel Guerrero, que está por aquí, el hijo de Guerrero, no sé si me ha ayudado, ¿qué tal? Muchísimas gracias, ha ayudado a darle color a este libro, he sido muy pesado mandándole fotos, él mejorándolas, yo no entiendo de electrónica ni de nuevas tecnologías y él me ha ayudado constantemente, se ha prestado de manera desinteresada y te quiero dar las gracias también públicamente. A Pedro Domínguez, que no sé si está por aquí, que me ha contado de una manera simpaticísima esa historia de Villanueva, esa historia de su vida cuando trabajó y era también uno de esos niños, como Mata también, que lo he visto, he tenido la oportunidad de verlo por aquí y está acompañándonos y que me ha facilitado contar esa historia, ¿no? Y también, sobre todo, a Juan Navarro Corteseo, que lo veo allí. Juan Navarro me une, es el historiador por antonomasia también, el de a pie, como mi padre. Lo que yo intento también hacer, y que en el momento que se enteró de mi proyecto no dudó y le ofreció todas sus investigaciones, todos sus documentos, como siempre lo pone a disposición de todos los historiadores, y me ha servido de gran ayuda porque hay mucho trabajo también aquí de Juan Navarro. Yo te lo quería agradecer hoy aquí porque eres también un verdadero cronista de mi tiempo y pido un aplauso para Juan. Y a ver, no me quiero entretener mucho, sé que me he demorado, pido disculpas firmando, pero me daba cosa, quedan gente, se lo firmaré ahora después, pero esto se hace solo una vez, bueno, en mi caso 4 veces ya en la vida, es mi 4º libro, que se dice pronto, ¿eh? Y bueno, cientos de colaboraciones que tengo, ¿no? Y seguiré porque entiendo que estoy muy apasionado por esa intrahistoria de Unamuno. A mí me apasiona, le apasionaba a mi padre, a mi abuelo y sobre todo una cosa que es muy importante que decir, el libro va dedicado a mi sobrino Fernando Mármol Terán, quien es la 4ª generación de historiadores, no quiero que se sonroja mucho ni nada, pero que se lo he dedicado con mucho cariño porque quiero que le sirva de empuje simplemente. Aquí no hay nada más, que te sirva de empuje en tu estudio de historia, que está en la licenciatura de historia y que constituye la 4ª generación de historiadores. Así que también he querido tener ese detalle con mi sobrino Fernando. Dicho esto, es apasionante la historia de Tarifa. Empezamos el libro. ¿Por qué resulta este libro? Este libro empiezo y digo, voy a hablar de los Villanueva, porque es verdad que no había nada escrito y escribí algo de Trujillo y lo único que había escrito era porque lo tenía yo hecho en Aljaranda, ¿no? Y en otros anteriores libros. Pero ¿qué simboliza esos negocios, no? Pues a ver si esto ahora no va, ahora. Pues entramos en que se constituye los Villanueva como marcan toda una época dorada y de esplendor en nuestra ciudad. Sería en el año 1943 cuando se alzan, pues 2 hermanos concretamente, a ese 50%, con la Casa Villanueva, en 1943. Todo el mundo lo ha conocido, en la calle de la Luz, y empiezan y conviven con Trujillo, con la tienda del Chiclanero, con Garcilú y con mayores tiendas que son bastiones y que constituyen esa época dorada de los años 70. Aquí hay muchos que han trabajado en Villanueva y en Trujillo, después posteriormente han hecho sus negocios. Es decir, al final, en los años 70, Tarifa, hay que reconocer que vivía fundamentalmente del campo, de la pesca, hablo también de las fábricas de conservas y de las tiendas de la proximidad. Por eso este libro es un pequeño y profundo homenaje a los comerciantes de antes, a los de antes y a los de ahora, porque la Tarifa que tenemos es gracias a ellos y hay que reconocérselo. Antes de que llegasen ese turismo, el boom del turismo, antes de que llegasen esos italianos, ese Windsor, antes de todo eso existían estas pequeñas tiendas donde todo se apuntaba, todo se dejaba fiado hasta que el marido viniese de la mar, como decíamos, ¿verdad? Entonces es un recorrido que yo he querido hacer y faltan muchas tiendas, por eso hay una segunda parte. No os voy a traer inmediatamente aquí otra vez dentro de nada,
pero que promete, porque he tenido que dejar fuera muchos negocios como pastelería, tiendas, talleres, otros bares, porque sería imposible y considero que aburriría un poco en ese sentido. Así que hay una segunda parte del comercio que ya está empezada, del comercio antiguo de Tarifa, que marcó la época esa dorada y la proximidad. Pero de verdad, yo con Villanueva me pareció de repente una cosa sorprendente, ¿no? De que en 1943, como he dicho, empezaran, y ahí están una fotografía con sus primeros trabajadores, para después ir pasando, como decía Antonio Villanueva Ferrer, que es el del centro, que fue para mí el alma mater, aunque se rodeó de todos los hermanos. Hoy estáis aquí y para mí ese concepto de Villanueva, que estoy viendo muchas caras, es el concepto familiar. Después, como sabéis, se hacen más sociedad, entran a trabajar más hermanos, pero se rodean, de ahí hay 4, los 3 Pedro y criados, que se rodean, que Antonio Villanueva pues decía, los llamaba de sus niños, y bromeaba mucho con Juan Trujillo de Arco, que es el otro, porque Villanueva se alzó como el fiel competidor de Trujillo, Tejidos Trujillo, que es anterior, que ahora hablaré de él. Pero he querido empezar con Villanueva, puesto que, digamos, que es lo más significativo, porque aquí en Tarifa, como decía, antes de que entrara esa modernidad, vivíamos de las fábricas de conserva, las tiendas de proximidad y el regimiento Álava 22, que estaba en la isla en los años 70, estaba la Plana Mayor en el Castillo, y en la Marina estaban las fuerzas sutiles con 3 lanchas torpederas. Esos soldados es muy importante también en Tarifa, que van a comprar a las tiendas de Criado, de La Calera, de la tienda de Luz, van a Conchamayo, van a Acapulco, van a por los bocadillos de Rico, van a Villanueva, se compran, van a Rufo a comprar las postales, es decir, simbolizó una parte importantísima porque había muchos aletreos, el turismo todavía no estaba aquí bien afincado, pero hay que situarnos en los tiempos. Llega Antonio Villanueva con los hermanos, con Pablo, y levantan esta tienda. Todos recordarán los eslóganes que hacíamos, tanto Trujillo como Rufo como Villanueva, ¿no? Que decía, Trujillo tenía uno fantástico que era, ya saben, lo saben hasta los gatos, que Trujillo vende barato. Y Villanueva pues tenía varios eslóganes, los más importantes, pues Año Nuevo Villanueva o Casa Villanueva, la casa más popular. Eso sería en 1966. El edificio de Casa Villanueva, que es cuando pasa Villanueva a ser unos grandes almacenes, sería en 1966 y sigue siendo Casa Villanueva, no hasta 1970, 71, principios de los 70, que es cuando pasa a ser Galería Villanueva. ¿Vale? Ahí hay una pequeña tontería errata, que en vez de una fotografía de GV, pues se ha puesto GV en vez de KCV. Pero bueno, se corregirá y nada más. Pero lo importante es cómo se alza Villanueva con esa, como si fuera sendas torres de marfil en pleno casco histórico, donde en un periodo de tiempo que veníamos de esa España negra, esa España gris. Recordar que en el 59 había terminado la autarquía, que fue un periodo en España que provocó más miseria todavía, porque bloqueó la frontera, bloqueó la inversión y los productos no los podíamos sacar. A partir de los años, digamos, de que termina la autarquía del 59, empieza Tarifa y toda España a respirar y a mirar de ojo. Por ejemplo, en 1966, cuando hacen Casa Villanueva, ese edificio de 4 plantas, a mirar de ojo a París. Se empieza a entrar la moda, el turismo en la Costa del Sol, y todo eso influye también en Tarifa. Se empieza a convertir, pues digamos que Tarifa en 1966 se convierte más moderna que ahora. Teníamos como Corte Inglés, teníamos una galería Preciado, teníamos Trujillo, teníamos las tiendas de proximidad, teníamos 4 cines. La gente, ¿dónde se divertía? Pues las veladas de boxeo, que está también Paco Ulloa por ahí, y Paco Telle, que sabían de eso unas hartas, o iban a los toros en los años 60, o iban al matiné de los domingos, que hay un capítulo muy especial también dedicado aquí. Y en el 66 ya está Galería Villanueva. Pero lo que quiero decir, Villanueva, había un dicho muy popular: Barbate de Franco y Villanueva
y de los tarifeños, eso decían, ¿no? A tono jocoso. Trujillo y Antonio y Juan de Arco, con Trujillo, que empezó en su tienda chica en el callejón de Pedro Cortés y no se iría hasta los años 50 a la calzada, pues bromeaba mucho con Antonio, porque imaginaros, llega un momento en la época de Tarifa que en Villanueva trabajan 50 personas y en Trujillo 40, más las tiendas alrededor. Imaginaros el espectáculo tan grandioso, a las 9 menos cuarto de la mañana, todo el mundo tomando café en la calzada. Eso era un espectáculo, era un hervidero de personas que trabajaron allí. Pues entre ellos bromeaban muchísimo y siempre le gastaba Antonio Villanueva a Juan, le decía: te cambio la tienda entera por mis niños. Él presumía mucho de esos niños que veis ustedes ahí en portada, digamos que Villanueva y Trujillo, con la tienda del Chiclanero, que están también aquí la familia, con Garcilú, constituyen los 4 grandes bastiones, en resumen, de lo que podría ser esta época dorada. Juan Luis, el gran Juan Luis, sabio de Tarifa, decía de los Villanueva una cosa muy simpática. Él decía que Guzmán el Bueno era un hombre muy distraído, que consintió que mataran a su hijo los moros, pero que fue capaz de echar a los moros. Pero en cambio no fue capaz de echar a los escribanos, que eran muchos, ni a los Villanueva, que eran muchos más, ¿no? Él decía eso a tono simpático para que os hagáis la dimensión de lo que simbolizó todos estos apellidos, ¿no? Porque de una manera u otra ayudaron a la economía y al comercio en Tarifa a impulsar ese comercio. Algunos a lo mejor saldrían más trabajando en Villanueva, en Trujillo o en Garcilú o en algo. Yo no trato de eso, trato la historia de una manera más general e importante, pero sirvió para que muchos después, en esos años, pues tuvieran un gran estatus y pudieran trabajar. Pues Miguel, por ejemplo, fue a Barcelona, Madrid, al Corte Inglés lo llamaban. Es decir, trabajar en Villanueva o en Trujillo era un gran estatus social. Era una gran carta de presentación, era un gran currículum en aquellos años donde solo trabajaban las mujeres y algunos hombres en las fábricas de pescado. Y era complicado, ¿no? Voy a ir más rápido. Ahí tenéis 4 plantas, las 4 plantas en 1966, haciéndolo de repente, y lo inauguran en 1966. Ahí vaya, pasan de la tienda pequeñita de la calle de la Luz, del 43 al 66, inaugurando unos grandes almacenes con todas las de su ley. Maletas, discos, electrodomésticos. Además tenía un sistema muy peculiar de ordenar las cosas, ¿no? Todo por categoría. Claro, los tarifeños comenzamos a descubrir las prisas. Por primera vez se podían comprar todos los reyes, que no me escuche mi hijo, todos los regalos, en un solo edificio. Era fantástico, era el 66, era la modernidad pura y dura. Respirábamos todo el mundo esos aires de libertad. Además se pagaban con letras, igual que en los demás establecimientos, igual que en Trujillo. Y es cuando pasa Casa Villanueva, sigue estando ahí, a Galería Villanueva a principios de los años 70. Ahí está el padre Mainé y veis muchas calles, muchas caras conocidas. Yo estoy viendo ahí a la izquierda Pertiñe, Antonio López Vera, Morilla, bueno, los Villanueva también, Fermín, muchísima gente, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Otra de las cosas importantes entre ambos, Trujillo y Villanueva, rifas, que hacen grandes rifas y regalan, son un evento social, llegan a constituirse como un gran evento social de movimiento de la propia economía de tarifeña, ¿no? Todo el mundo pasaba por allí. Ahí hay entregas de relojes. Estas fotos están coloreadas muy bien por Manolo, por eso digo que se ha tratado muy bien en el libro las fotografías, que hay gente que dice: ay, es que si las coloreamos, qué fea. Bueno, pues en este momento creo que se han mejorado porque eran de muy buena calidad y se han tratado con muy buenos programas que creo que le aporta modernidad a este libro, ¿no? Y por eso ha sido jugar con el blanco y negro y también con el color. Como veis, pues era todo un acontecimiento, tanto acontecimiento que rifaron hasta 3.600. Que a alguno en el libro poco que le tocó. Ya tú tenías la opción de cogerlo o cambiarlo en caja por la mercancía, que era lo que le interesaba precisamente al empresario, ¿no? Mirad también ahí, no sé si esa es Televaca, no lo sé, pero seguro que os vais a reconocer. Estoy viendo a Jean, el de los cisnes azules,
que está ahí también de chiquitillo, que es el rubio, este que tenemos, y Antonio Villanueva, junto con, bueno, pues entregando. Como digo, al final es una familia, los Villanuevas, ¿no? Uno sabía cuándo entraba, por ejemplo, en Villanueva, pero no sabía cuándo salía. Esto era curioso, tenían una habilidad pasmosa para vender, una labia exquisita. Yo recuerdo a Fernando Villanueva, gran amigo también de mi padre, agradezco aquí a la familia, estoy viendo muchos Villanueva, yo lo agradezco de corazón, todo, pero la habilidad y la valentía de este apellido, en el 66, oye, echarse la alforja atrás y decir, yo levanto aquí un Corte Inglés, fue tal que no solo hicieron esto, sino es que hicieron tiendas en Barbate, 3 tiendas en Barbate, tiendas en Facina, tiendas en Taivilla, y empezaron esa sucursal. En Barbate pusieron 3 tiendas que una zapatería tenían la marca exclusiva, por ejemplo, se hacían con marcas exclusivas de ciertos productos y tenían el calzado Segarra. Eso fue furor. Eso, en esa época algunos pues se hicieron con esa firma exclusiva. Pues resultó que tuvieron que poner el Ayuntamiento de Barbate un policía local para regular el tráfico por el impacto de las colas que se provocaba para comprar el zapato Segarra. Es decir, eso está constituido, está ahí. Villanueva revolucionó la forma de vender y la forma de empresario de Tarifa. Siempre hay que verlo con Trujillo, Chiclanero, las tiendas de toda la vida, los bares, Garcilú, etcétera, etcétera, ¿vale? Que nadie se me moleste porque estoy hablando un poco de todo. Ahí tenemos pues gente más joven, Pato, Muñoz, pues bueno, todo donde se le daba color y pues ahí también, después tenían como costumbre que se iban a comer, muchos recordarán, Mesón Sancho, etcétera, etcétera, y se hacían esas comidas, ¿verdad? Porque los Villanueva tenían de todo, tenían bares, cine, tenían hasta fábricas de conservas, tuvieron, Pero una cosa muy curiosa, en eso que yo hablaba antes con Trujillo, que el aje tarifeño pues se picaban, pero de buena fe, pues uno tenía una cofradía, tenían hasta cofradía. Trujillo tenía los martes, creo que era la cofradía de Trujillo, que era y Villanueva era martes y miércoles, ¿no? Villanueva 1, es que lo tengo apuntado, no lo leí, y martes otro, es decir, y apostaban a ver quién sacaba más penitente, cuál iba mejor, o cuál iba más bonita, o cuál iba... Es decir, eso también está contado en el libro, ¿no? Hay un dicho muy bueno, que antes lo he dicho yo, que decía, Trujillo, lo saben hasta los gatos que Trujillo vende barato. Claro, en esa jocosidad, pues bromeaban y la sabiduría popular adoptó ese eslogan diciendo, cuando Trujillo vende barato, Villanueva pasa un mal rato. Y entonces estaban esos piques entre los dos a ver quién rebajaba más y quién rebajaba menos, ¿no? Muy simpático y, como digo, fue un auténtico pelotazo, un boom empresarial que llevaron a cabo estos señores. Como veis, pues ahí estáis reconociendo, pues bueno, figuras, niños, personas que conocieron a su marido, a su mujer, ahí en Villanueva, Se entraba como mozo y después se iba ascendiendo, pero es que en esos años, en el 66, tenía un puesto de trabajo ya allí, oye, es que hay que verlo también con esa mirada, ¿no? Porque dicen, bueno, es que hicieron mucho dinero, claro, pero es que hay que ser valiente, hazlo tú, como digo yo. O Juan Trujillo, hazlo tú, y mete a trabajar a 20 personas en el 66, es que cogieron las riendas del comercio de Tarifa, lo cogieron fuertemente y empezaron a reflotar. Por eso es tan importante este libro, como veis. Y los escaparates, qué niños, que éramos niños todos, pasábamos, es que las calles estaban vivas por los comercios, como me decía Pablo Villanueva. Oye, es que nosotros en Villanueva nos gastábamos un montón de luz porque teníamos que dejar encendido las 4 plantas para que se viera que había vida en la calzada, si no esto estaba muerto. Y Trujillo igual, es decir, y los distintos escaparates en los distintos establecimientos. ¿Quién nos recuerda los escaparates de los juguetes
ese escaparate también ahí, que Carmen Tizón pues lo recuerda también, que poníamos una pierna, ¿verdad? Y nos reflejábamos los niños y parecía que estaba volando. Escaparates de juguete que lo va a tener Garcilú, que lo van a tener las tiendas de toda la vida, como la de Pepe Campo, que sigue estando. Y es que al final lo que queda ya de todos estos establecimientos es Trujillo. Queda Trujillo, el estanco de Pablo Manzo y la tienda de Pepe Comestible de Pepe Campo ahí en la calle, después en la calle Luna. Ya de todos los establecimientos han desaparecido. Las fábricas de conserva, que queda una, que aglutina un poco al resumen de todo. Don Juan Trujillo de Arco, el otro fiel competidor de Villanueva, como veis, pues de ahí después pasaron, ahí trabajó Carlos Vázquez, trabajó San Álvarez, trabajaron Rondón, Toledo, como veis, foto pues maravillosa, que fue otro de los comercios que vendían de todo. Vendían de todo, joyas, zapatos, sombreros, todo con un mimo igual que Villanueva, súper organizado y abriéndole las puertas a la modernidad en Tarifa. Todo perfectamente ordenado y además ellos tenían, lo cuento, una peculiar forma de hablar. Muchas veces en esos tiempos se hablaba al revés, al berré, y se hablaba al revés entre ellos. Pues si entraba alguien que no tenía fama de mal pagador, pues decían la palabra grela, que era cuidado, dodecagüí grela o algo así, está puesto ahí, hablando al revés, como cuidado, no le rebajes tanto, y era un sistema para rebajar, ¿no? Hasta donde, hablando al revés, ellos mismos podían ver cómo se podía rebajar la prenda al cliente. Fundamental también, como veis, que Trujillo pues justo empezó en el 24, en 1924, en mi tienda chica, allí en Pedro Cortés, y que después pasó en los años 50 a La Calzada, y tendría también algunas sucursales, como sabéis, pues en Facina, con Chan Álvarez, que empezaría por allí. ¿Qué pasa también? Que, bueno, va a cumplir 100 años. Justo este año. Es increíble. Probablemente tenga que cerrar dentro de poco, pero es que cumple 100 años. De lo que es la Tarifa, que todo este libro es de todos, este libro es la vida de Tarifa. Yo creo que es el más carnal, que he podido poner más pasión de todos mis libros que hay, ¿no? Como decía antes, se me ha pasado una cosilla, pero Antonio Villanueva era un asa, fue un empresario que tenía una visión de futuro increíble. Mirad hasta dónde llegaba su dimensión, que ellos iban con Pedro Domínguez a buscar a la feria pues ideas para los escaparates, para los productos, para decorar, para etcétera, etcétera. Iban a todas las ferias textiles de Valencia, Madrid, Barcelona. Pues estando con Pedro Domínguez, que era uno de esos niños, pues le dijeron: mira, hay unas toallas El Trovador, están ahí, tienen un poco de festillo y tal, pero que están estupendas, que te las puedes llevar si quieres y te las lleva a Tarifa. Antonio la compró, pues eran unos asas también vendiendo y comprando, y tenía una labia que eso era exquisito. Y bueno, pues quiere ver que antes de que llegue a Tarifa iban parando por la Costa del Sol en todos los hoteles. Pues cuando llegó a Tarifa le quedaban, de un camión entero de toallas, le quedaban apenas toallas para vender. Es decir, que la firma y el espíritu empresarial era tan increíble que fue creciendo. Y yo siempre lo digo, Villanueva fue lo que fue y Trujillo fue lo que fue por ustedes, ¿no? Por los trabajadores que estaban, que eran trabajadores que no formaban la mejor parte de la familia, pero que lo hicieron con una profesionalidad y un trato tan exquisito, que eso le dio también digamos la grandeza de estos negocios. Pues Trujillo, como hemos dicho, cumple 100 años. Y consistía en lo que he dicho, en hablar un poco al revés. Trujillo, como veis, ahí, que después pasaron, y había Antonio López Vera, ¿no? Pues que después pasó al ayuntamiento, y también era muy simpático ese momento que imitaba a José Luis López Vázquez, y lo imitaba, él lo hacía allí en la tienda, y era también pues un momento de los más simpáticos. Como veis, pues ahí también Confecciones, que cogió ya los escaparates, eran los que le daban la vida, teniendo encendido
pues esos grandes escaparates. Garcilú llega y bueno, ahí están los trabajadores y se constituye García, que será dueño de los cines, también ahí está Feliciana y un joven Pimienta, una tienda consolera también de tela que vendía y que ofrecía también la brillantina muy de moda para el pelo de esa época. Y las colonias frescas, pues entrar ahí era oler a colonia, ver las telas, porque se trabajaba, había muchos sastres, estaba Carlos Vázquez y Manella también, que fue el primitivo, la tienda, el primitivo sastre que hubo aquí, digamos, de élite. Todos tenían sus sastres, ¿no? Villanueva tenía su sastre también particular, pero se trabajaba mucho las costureras, se iba mucho a las mujeres que cosían y se compraban las telas en el Chiclanero, Garcilú, para hacerse los trajes de comunión. Como veis, pues bueno, también el Chiclanero, pues ahí, de niño, pues tirando esas telas que estaba en la calle María Antonia, Toledo, muchos recordáis, que después pasó a llamarse, pues, Tejido Benítez y demás, Adela, lo cogió y estuvo hasta hace poco, hasta hace muy poco, estuvo también, pues, dándole la vida a esa tarifa. Radio Serrano, como digo, con los hermanos también se mete en este, digamos, en este paquete, ¿no? Más moderno, pero fue el primero que puso las antenas para que los tarifeños pudiésemos ver la televisión. Arreglaban transistores y, como digo, todo se pagaba, se apuntaba, a muchos le dejaron hasta muchas deudas, y algunos tuvieron hasta que cerrar porque, claro, se estiraba eso, igual que la facilidad de Villanueva y Trujillo, de dejármelo apuntado, pero claro, al final alguna se escapaba, alguna de esas, y en muchos casos tuvieron que pasarlo mal. La figura de los diteros, Ángel Ditero y la familia de los Telles y los Medina, los diteros que venían de la Xarquía de Málaga, casi todos vienen de allí, que era prestar dinero a cambio de poder comprar cosas, ¿no? Y salvaron, estos señores salvaron a muchas personas de poder tener su comunión, sus reyes, sus regalos y prestarle, y iban a tu casa y parecía que le cogíamos cierta manía, pero yo lo que quiero reivindicar es la figura del ditero como un salvador, en realidad menos mal que estaban, ¿no? Y se recuerda ese tono jocoso de cuando llegaba, oye, ¿está tu madre? Entonces el niño abría y dice, mamá, el ditero, dile que no estoy. Y entonces salía el niño y dice, ¿qué dice mi madre que no está? Entonces, claro, el ditero pues se iba y dice, bueno, pues nada, pues vendré mañana. Es decir, la figura tan importante también, que esos propios diteros fueron también a Villanueva y a Trujillo y se hacían cargo de comprar una cocina y la pagaban el ditero, porque sabían que estaba ya con la mujer, había acordado él de eso, pero el ditero iba a Villanueva, a Trujillo, eso le encantaba porque sabía que a primero de mes le pagaba el ditero. También importantísimo esa figura de recuperar, ¿no? Y en este caso he querido también tener un homenaje a la familia de mi hermano, a mi cuñada Merchi, a sus padres, como veis que está ahí, está Ángel, Salvador, el del medio Ángel, y Antonio Medina, porque sirva de homenaje bonito, de reconocimiento también a esas personas que de la dita hizo un oficio pues sereno y un oficio para mí muy ilustre. Pepe Campo, las tiendas de toda la vida, esas tiendas de proximidad, ese comercio más próximo que había en cada barriada, había una tienda. La de María Antonia, intento nombrarlas todas, a lo mejor se me ha escapado algunas, pero he nombrado muchísimas. María Antonia, el Tecle, la de Inés, la de Calel, la de Criado, la de los Caleros, es decir, etcétera. En cada barriada había una tienda donde se podía dejar apuntado las cosas y nos nutrían, y recordamos esas viejas libretas rancias donde se apuntaba la cuenta o el papel de estraza que nos daba la propia cuenta, nos ajustaba la cuenta y nos lo daban. Algunas de estas mujeres no sabían ni leer ni escribir, ¿qué mérito tiene? Pero no se le escapaba ninguna con las cuentas, ni con el peso de la balanza. Es decir, ¿cómo sacaron adelante tantas familias tarifeñas, esas mujeres que algunos no sabían ni leer ni escribir? Y cómo trataron ese exquisito, que te trataban como uno fuera,
esa exquisita profesionalidad, porque era un desempeño. He querido tener un especial recuerdo la de Pepe, que era la que a mí me llegaba, porque yo vivía en la calle Silo y iba siempre, y está ahí David, que le mando un abrazo, los hermanos, la familia, y hace poco pues también nos dejó, y que sirva Pepe y su mujer de recuerdo de esas tiendas de proximidad y de ese cariño. Y estas tiendas empezaron a vender también juguetes. También pasó en Radio Serrano, que después se sumó Feli, Montoya, y a vender otros productos como eran los juguetes. Llegaban los juguetes, todo el mundo ponía juguetes en las tiendas. Entonces fue también espectacular. María Antonia, que no, está también la familia por ahí, qué foto más bonita del recuerdo de todo lo que viene detrás, de cómo abastecían de todo. Están más modernas, porque ahí está Yoplait, los Yoplait, los jamones, pero cómo abastecían los productos del campo. Se vendían productos del campo de toda clase, conejos, perdices, ahí nadie se ponía malo, al revés, estaba todo. Hasta que entró Sanidad, claro, ya tuvimos que quitar, pero antes se vendía todo, las sardinas en tabales, ese aceite, esos surtidores, esos precios de balanza. María Antonia pues ha querido también dejarnos aquí como símbolo de muchas de las tiendas. Bueno, pues ahí tenemos otra, la de Pepa, y que estaba también ahí, y bueno, muy bonita, con cómo cortaba. Esos chorizos ahí colgados, como veis, productos del campo, las balanzas, y que servía para abastecer antes de que llegaran las grandes superficies. Cuando llegó ya el Hipersol, muchas de estas tiendas, acordaros que es el Supeco ahora, que yo le digo Hipersol de toda la vida, pues muchas tuvieron que cerrar. Evidentemente, las grandes superficies tienen esto. Lo bueno del pasado, que tampoco hay que tener una nostalgia ahí permanente, pero yo considero que fue una época muy bonita de Tarifa, donde se vivía con más tranquilidad, se vivía para los tarifeños, no había tantas prisas, pero había mucha modernidad y éramos muy contemporáneos y muy modernos, ¿no? Aquí está Mariluz López en la tienda de Domingo, en la 190, que parece, pues mira qué guapa está. También quería tener un guiño a la familia de mi cuñado Fernando, y de los mármol. Y bueno, los agradecimientos, he intentado daros los agradecimientos en la página, a la familia, a todo el mundo. Sois muchos testimonios, mucho trabajo detrás, y que espero que seáis benevolentes conmigo y que acojáis este libro con mucho cariño. Curro Villarta, la tienda de Curro Villarta, está del 43, creo recordar, lo pone ahí en el pie de foto. Curro Villarta fue de los primeros que trajo el jamón yo a Tarifa. Curioso, fue una revolución el jamón yo. Y trajo el pescado congelado, y fue un pelotazo. Los palitos de merluza, esos pescados congelados, a pesar de estar el mercado enfrente y tener la pescadería, vendió muchísimo, ¿no? Y bueno, no deja de estar en la nostalgia. Y llega un capítulo también de bares, ¿no? Los bares hay que hablar de los navarros, hay que hablarlo con nombre y apellido, San Juan, el bar Acapulco, pero que antes tendría el balneario, tendría el Central. El Central es de los más antiguos cafés que hay, que se ponía hasta cuando el Tarifa jugaba afuera, pues se ponía ahí la pizarra y la gente sabía ya el resultado y acudía al Central, y se convirtió antes en un café muy elitista, y con los años pues normal entraba toda clase de personas. Pero Acapulco se constituyó por tres cosas importantes. Uno, porque trajo un campeonato de fútbol. Los primeros, fue el pionero también en poner los despachos de lotería y de quiniela en el casco antiguo. Anteriormente estaba en el bar de Antonio Rodríguez, la curva, que había un despacho para la lotería, digamos, para las quinielas y demás. Y tercero, es que trajo los primeros campeonatos de MUS, que fue otra revolución. Los campeonatos de MUS y los MUS solares. Eso fue un pelotazo también. Algunos apostaban cosas, vamos, de chistes, muchas veces bromeaban entre ellos, pero a lo mejor se iban a jugar a la luz la partida, y el que perdía tenía que venir andando, pues imagínate. O apostaban una caja de Coca-Cola con una botella de ginebra, ¿no? Importantísimo también los bares, la proximidad, y está toda la familia Navarro, Cortesejo en Acapulco, y los campeonatos de MUS, como veis, que había hasta 200 parejas, pues. Es como se divertía la gente en los campeonatos de MUS. Mirad ahí la cantidad de personas también que salen, todos hombres, evidentemente, era un juego un poquito machista, pero bueno,
era como se divertía la sociedad tarifeña, y esos campeonatos se fueron expandiendo, no en Acapulco solo, sino que el PSOE hizo campeonatos, La Araña también, distintos bares iban ampliando. Ahí se ve Antonio Manuel, un recuerdo también he querido tener aquí, pues bonito, con su familia y demás, que entonces era alcalde de Tarifa, Pepe el Estupendo, su hijo Nono también, y Mata creo también ahí, entregando, en Valencia, entregando también, en Herbadanguita, entregando unos premios también a los musolares, ¿no? El gallego, que hace poco, qué lástima, ¿no?, que la familia, le mando un beso desde aquí, tuve la oportunidad hace un año y pico por entrevistar a este hombre, que las curiosidades de la vida, se lo hice con mucho cariño, la friduría de pescado, fue una revolución también, los tarifeños íbamos allá a comer ese pescadito frito, pero al ver mi artículo, que lo publiqué en Tarifa al Día, y pues le llamaron de La Voz de Galicia, ¿no?, y iban buscando a este señor porque fue un gallego que se fue a Andalucía, prosperó y no sabían cómo dar con él, y pues mira, leyeron mi artículo y les sirvió para darle también, yo creo que una satisfacción estupenda. El bar de Antonio Rodríguez, ahí en la curva, que era un bar muy taurino, porque los bares de antes eran taurinos, de pescadores, vamos a ver de Antonio Amás, bares de siempre, bares donde se tomaban las tapitas exquisitas para los amigos del campo, como tú dices, los camperos, que yo lo digo porque mi abuelo era campero, y campero no es una palabra que sea mardicha, sino yo lo llevo con mucho orgullo, y iba la gente de campo a comprar, y cuando venían aquí pues solían venir poco, o a comprar zapatos o lo que sea, o a darle la doliente, a darle el último adiós a alguien, que se ponían ahí en el boquete así, ya había esta costumbre de darle la mano, ¿no?, para despedir cuando alguien fallecía. Pues después se iban a tomar las tapitas a los de Reyes, o al Solera, o a Antonio Rodríguez, o a Acapulco. En Acapulco hay una anécdota muy simpática que la voy a decir muy breve, que no me quería olvidar, que ustedes sabéis que antes los licores iban con una rayita roja la copita, y era para saber hasta dónde podía echar el camarero. Pues en Acapulco había un señor, un tal Belmonte, que era muy, pues le gustaba siempre tomarse su café con su copita. ¿Y qué pasaba? Que pues le decía a Juan Navarro Corteseo, que esto me lo contó él, le decía: Juan, picha, pásate de la raya, un día, con el licor. Juan Belmonte además, los hermanos bromeaban mucho, y le decía el otro hermano, Antonio, dice: mira, pues te voy a gastar otra broma, te voy a poner un litro de tinto, a ver qué dice, vamos a poner un litro. Y pusieron un litro de tinto a Belmonte, a ver si se asantaba, pero lejos de asantarse Belmonte, lo que pidió fue un poquito de casera. Entonces, bueno, anécdotas en los bares, miles y miles y miles. Concretamente en Acapulco se daba una muy curiosa. Sabéis que estaba al lado de una fábrica de pescado, de conserva, y al lado también de la parada de autobuses. Para los que recordéis, Acapulco pues está donde está el Bianco ahora, ¿no?, enfrente estaba. ¿Qué pasaba? Que los soldados, como estaban en la isla, yo he hablado antes que estaban los soldados aquí, pues venían y paraban en esta parada de autobuses, venían los veteranos a recoger a esos soldados, los mandos, con algunos veteranos. ¿Qué pasaba? Que esos veteranos decían, cuando se bajaban los reclutas, digamos, decía: darme dinero que hay que coger para coger el barco para la isla, y le soltaban las perrillas. Claro, no sabían que las islas se iban dando, pero los veteranos le pedían dinero a los reclutas, y se lo gastaban después en los bocadillos para comprar para todos allí, para ricos, o para darse una juerga, o se lo compraban los bocadillos en Acapulco, ¿no? El bar de Reyes, que decide mi abuelo, he querido tener también un homenaje con esa ensaladilla, y estoy yo al fondo, mi hermano, mi padre, Damián, Pompo, Millón, Javier, pues esto también muy cariñoso. Yo creo que es la mejor ensaladilla de la historia de Tarifa. A mí el que me diga lo contrario, que iban las parejas allí, y también a calentar un poquito a Gonzalo y a Reyes. Mi abuelo tenía un carácter, pues como eran los oficios de antes, ¿no?, que eran los tíos muy rectos con el oficio, muy profesional, y la gente iba allí y le pedía, como se podía pedir un combinado, que era una de las tapas, decía: ponme una de mayonesa primero, de hormigón, como le decíamos, ¿verdad? Y cuando ya había puesto un cachota para mi abuelo, pues le decía: ay, ponme un combinado. Claro, ya se mosqueaba un poquito porque te estoy dando más, ya tengo que te echar la grande y te tengo que echar otro poquito del otro, ¿no?
Creo que mucha juventud tarifeña habéis pasado por estos bares de siempre, ¿no? Las fábricas de pescado, voy a terminar ya porque no quiero hacerlo muy pesado. Como veis, fábricas donde había un momento álgido de los años 50-60, que había 12 fábricas, 11, pero casi 12 fábricas en Tarifa, funcionando a la vez. Yo las he enumerado de dos formas: una por los años 50 y 60 de las más famosas y más antiguas, y otra por el registro censal. Por lo tanto, algunas son más antiguas porque venían de otras anteriores que se habían comprado, etcétera, pero están tratadas con el mismo cariño. Y que esta es la del Chateau Utrera, que va a constituir también, pues como veis, la de los Pérez, fue una parte importantísima de esto. Damián y Doni, muy rápido, las zapaterías también, Rafael, que ahí comprábamos de todo en la calle de la Luz. Hemos hablado antes también la sastrería de Carlos Vázquez en la misma calle de la Luz y la de Manella. Me contaba Damián una anécdota muy simpática. La gente se iba, la gente de campo venía con un palito. Oye, que vengo a comprar un zapato para mi hermano. Este es el palito, el 43, pues ya tú metías el palito en el zapato y te lo llevabas. Pero en una de las anécdotas que cuento es que de repente vendió a un hombre que tenía una boda el domingo, que era el padrino, pues le vende un zapato a Damián el mismo sábado. Y el domingo se presenta este señor allí a buscarlo a su casa. Y le dice que yo que no puedo echar un paso, que vengo de la misa, que he sido el padrino y yo no puedo andar. Y yo, tú me has vendido a mí un número más chico. Que no, que sí que me lo ha vendido. Lo comprueban y dicen que va, a ver, miran esto, comprueban, y Rafael comprobó que no le había quitado los cartones de adentro, evidentemente. Entonces, Doni, que llega la modernidad, llegan los bolsos de Elche, los zapatos, los náuticos, los primeros náuticos, las primeras John Smith, que recordamos todo ahí. Doni también fue parte importante de ese comercio, los representantes de toda la vida, y hay un capítulo que me toca el corazón, los representantes de Vinos Terán. No se llamaba Vinos Terán, pero todo el mundo lo conocía como el despacho de Vino Terán, que vendía vino hasta leche de la Merced, y también muchos que vendieron, como fueron los Manzanos, Antonio Rodríguez, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está Pedro Belmonte con mi tío Andrés, que está ahí, que repartían con carros como se repartían pues las cosas, las bebidas en esa época. Y el de al lado es un Málaga, uno de los Málaga. Las mercerías, la de Pucci, que sería la más antigua, después está la de Pompo, que está también ahí más moderna, pero que empezaron ahí en la calle también Pedro Cortés, la más antigua, después pasaron a la Calzada, y bueno, también hemos querido tener un detalle pues con todos ellos, ¿no? El cine, la velada de museo, ahora llegaremos, voy muy breve, pero en Tarifa se constituye, se abre una ventana, el cine abre una ventana digamos, al mundo, y hay 4 cines en Tarifa. Empieza el Cine Alameda, el Punto Europa, que era el cine de verano, el Ideal Cinema, que es el cine nuevo, y un cine en Facina, ¿no? Revolucionan las cosas, sobre todo el Ideal Cinema, que era de otras personas, que era de Villalta, pero que al final fue de los García. Al final se juntaron y al final se quedó de los García. Muchas veces hubo un tiempo que mientras se proyectaba la Alameda una película, a la hora siguiente se daba otra. Estaba un lenguaje, La Fémina, San, que estaba allí y iba corriendo con una película al otro cine que se proyectaba a otro horario distinto, para que las mismas películas, las dobles sesiones que había, como ustedes sabrán, y pues se iba y se aprovechaba esas películas que venían de Sevilla, y que bueno, hay una historia ahí fantástica. El Ideal Cinema le puso los puntos sobre la I a la Alameda y dice, aquí me tengo que modernizar yo también, porque el Ideal fue más moderno, pero fue un gran cine, y el Alameda empezó con unos problemas que eran muy importantes, que era el Salón Medina, donde se daba teatro, se empezó a llevar a proyectar cine, pero fue un momento que aquí Tarifa, por eso digo yo que éramos muy modernos. Teníamos el matiné los domingos, que la gente iba a las 3 de la tarde y se pegaba allí hasta las 11 de la noche. Había 3 películas. La Fémina, si tú ibas con una mujer, entraba gratis. Pues eso era, creo que eran los jueves. Eso era. Y las dobles sesiones, que salían la gente de Trujillo y Villanueva y se iban al cine a pasar, porque eran los momentos
de donde se divertía. Ahí está Rafael Jiménez, que todo el mundo lo conocemos por Rafael Manzano, que después fue ha sido también altruistamente un excelente cantador de bolero, le decíamos conocido por Machín, ¿no? Ahí está Shah en el cine, en el Ideal Cinema, que fue una arquitectura muy moderna, revolucionó un art déco que metió en el tipismo también de la Tarifa de entonces. Paco Ulloa, ¿a dónde vamos? ¿A los toros o a los boceos? ¿O a jugar las cartas? ¿O al cine? ¿O a Villanueva o a Trujillo? Paco constituye también con Paco Telle, con todo, con el Yankee, con el Juan Ercay, pues importante también, donde existían veladas importantísimas, donde los tarifeños pues iban viviendo, iban pasando su historia. Y llega un momento de los grandes grupos de música, la década prodigiosa, los años 60, la música constituye una parte fundamental en Tarifa. Algunos venían del maestro Imeldo Ferrera, de Rarra y de la banda, pero se hicieron después grandes músicos, concretamente los Cisnes Azules, que en una etapa primitiva había esas personas, después se incorporó el Poli y demás, y que constituye casi los Beatles tarifeños. Fueron a tocar, ganaron muchos festivales de la canción, fue furor lo que fue los Cisnes Azules, y llegaron a actuar en televisión, en la primera televisión española, con la talla de Nino Bravo o con Rocío Jurado. Es decir, estos eran los Beatles tarifeños. Fue un espectáculo, fue en la Sala Canciller de Madrid, se recorría en toda España. No llegaron a grabar un disco por esto, pero lo tenían previsto y eran los Beatles tarifeños y nacieron aquí, ¿no? Que, bueno, ahí más modernos, como veis, ya eran tiempos de campana, de pantalones de campana, de camisas de pico. Fue otro fenómeno que fue importantísimo, junto con los Beatos, Dirección Prohibida, los Tres Chavales de Tarifa, los 11. Había muchos grupos musicales que marcaron y seguro que se enamoraron. Algunos de los que estáis aquí os cedieron su primer beso pues con las canciones de estos señores. Los videoclubs ya más modernos, ya estamos finalizando, los videoclubs, el videoclub Dakota, como hay videoclub en Tarifa, termina el cine, acaba el cine, ya quedan vestigios de cine aquí, en la Alameda y poco más, lo absorbe el ayuntamiento y ya nacen los videoclubs y empezamos a alquilar esas películas y hay muchos videoclubs en Tarifa. Este es el Dakota, había otro de Retiro, los Enumeros y demás. Los billares también, los futbolines más modernamente y los primeros pubs o primeras discotecas que surgen en los años 80 en Tarifa, donde los primeros pubs eran La Cueva, el John, el TJ, los Lances, Mediterráneo, Paradiso. Es decir, doy un paseo por eso y termino con los futbolines, en este caso de Ulloa, pero que había muchos futbolines, aunque algunos primitivamente eran billares, que conoceréis los de Camelo y esos billares antiguos. Así que nada más, no os aburro mucho más, disfruten de este libro que nace hoy y muchísimas gracias. Un placer.